La vida suele ser movimiento constante, cambios permanentes. Podemos coincidir muchas veces en algunas cosas, podemos ser adversarios en otras, pero en lo que nunca podemos dejar de coincidir es que todos queremos un país mejor, con mejor calidad de vida, igualdad de oportunidades para todos y por sobre todas las cosas que podamos vivir libremente y en paz. Esas cosas hoy día nos están dando en este escenario que estamos viendo aquí en nuestro país. Pero vamos a comenzar un programa más de Un Trago de Realidad y hoy le tenemos como invitado a una figura emblemática de la oposición que comenzó su carrera política en los gremios estudiantiles con el boleto estudiantil, que fue una conquista y fue un hito en su momento en la historia política paraguaya y en el despertar juvenil. Él es politólogo, periodista y político. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, un gusto, un placer compartir contigo este espacio, ¿eh? Mira, nos encontramos en el espacio de la comunicación ahora. Y mira que yo estuve en el tema de comunicación mucho tiempo, inclusive, como quien diría, el ingeniero que viró político. Y sin embargo, la vida da tantas vueltas y a ti te conocí en el campo político, muchas veces coincidimos en varias candidaturas. Inclusive estuvimos en debates juntos me acuerdo allá por el año 2002 por una banca en diputado por Capital y un gusto compartir contigo. Y vamos ya directo al grano porque nuestro programa se llama Un Trago de Realidad, por lo cual te invito a compartir y a brindar con nosotros hoy. Y vamos a lo que interesa a la gente. En el Paraguay de hoy, ¿quién crees, Camilo, que tiene el poder real? El poder real. Vos sabés que siempre suelo discutir eso con mucha gente. Muchas veces se piensa que el poder está en las instituciones que de alguna manera tienen la arquitectura constitucional como depositarias de, por ejemplo, el Congreso o el Palacio del Poder Ejecutivo. Pero en realidad, esa representación política simplemente no detenta y no controla el poder hoy en día. El poder hoy en día en Paraguay, y cada vez se profundiza más esa tendencia, está fuera de las propias instituciones. Son personas que ni siquiera participan del acto democrático de someterse a las votaciones. Concentran el poder por el gran poder económico que tienen y ese gran poder económico lo traducen en una serie de posiciones en la sociedad, medios de comunicación, sector financiero, sector inmobiliario, y a partir de allí detentan el poder al punto que la propia representación política, sea parlamentaria o el propio poder ejecutivo, de alguna manera como que funcionan como abogados de clientes nada más. Entonces el poder real está por fuera de las instituciones, está en el poder económico hoy en día. Brillante exposición. El Latinobarómetro suele dar resultados muy contradictorios. Hoy Latinoamérica se sumerge en un mar de convulsión, tanto a nivel económico como social, y lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, lo que sucedió en Venezuela, en Bolivia y Chile, que es una sociedad que todos consideramos una sociedad súper desarrollada. ¿Crees que todo eso que está ocurriendo en esas sociedades puede reprisarse aquí en el Paraguay? ¿Qué crees que puede ser la detonante que puede colmar el vaso para que se pueda producir esos movimientos sociales en el Paraguay? A pesar de que uno ve desde lejos y considera que en estos países hay como similitudes, a veces por la estética de las protestas, en realidad creo que tienen causas diferentes en diferentes países. Por ejemplo, el caso de Bolivia, Venezuela está más vinculada a su posición
política y geopolítica en relación a la potencia dominante hemisféricamente, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y la opción política que tuvieron estos países. En el caso de Bolivia, por ejemplo, no hay movilizaciones por un malestar económico y social. Incluso todos los analistas, sean de derecha o de izquierda, coinciden que Bolivia consiguió sortear momentos de crisis económica y tienen un desarrollo económico bastante estable, sostenible e incluso replicable en muchas otras economías de la región. En el caso de Ecuador, en el caso de Chile, hay algo que tiene que ver con una similitud. En el caso de Ecuador tuvieron un viraje brusco de un programa que se eligió en las elecciones, que era un programa de izquierda, y el presidente Lenín Moreno hace un giro hacia un programa económico de derecha, donde aplica las viejas recetas políticas de la década de los 90, conocidas como recetas neoliberales o neoconservadoras. En el caso de Chile es, digámosle, el escaparate más representativo de esa escuela, justamente la escuela de los llamados Chicago Boys, que con Pinochet llegan a instalarse en Chile y diseñan una arquitectura de la economía chilena a partir de un golpe de Estado. Decía hace poco un pensador, en Argentina se da un cambio de signo político y no hay una explosión social porque había como una expectativa de las masas en que el cambio lo iban a producir por la vía electoral y no con una explosión de calle. Por eso se contuvo una crisis económica monumental en la Argentina. Y decía un pensador, el gran problema es que intentar aplicar políticas neoconservadoras o neoliberales en América Latina solamente se pueden hacer de dos maneras, o con un golpe de Estado, como se hicieron en la década de los 70, en la Argentina, en Chile y en otros países más, o bien a partir del engaño directamente, como fue el caso de Macri o como fue el caso del Ecuador, pero termina reventando todo. Porque la gente no soporta esas medidas de presión que hacen qué cosa. En el caso chileno, creció muchísimo la economía chilena, eso todo el mundo coincide, pero el problema es la forma de crecer. Crece de una manera donde se concentra todo en una pequeña élite y las grandes masas miran el desarrollo económico chileno y dicen a la pinta. Al final ni siquiera somos convidados de piedra. Entonces, si se da ese tipo de desarrollos, sí es posible que se pueda replicar, no solamente en Paraguay, en cualquier país de la región. Ahora, nosotros tenemos una singularidad en Paraguay que evita esas explosiones sociales que hasta ahora funcionan, que no tiene nada que ver con la cultura del paraguayo como muchos dicen. Tiene que ver con que Paraguay es un país que históricamente sus crisis sociales las expulsa al extranjero. Aquí no revienta todo en Paraguay porque el paraguayo que no tiene trabajo, no tiene horizonte, o se va a Buenos Aires a trabajar, o se va a Madrid, o se va a los Estados Unidos. En los últimos tiempos incluso al Brasil. Entonces son como válvulas de escape. Ahora, ojo, porque estamos entrando en un escenario que no teníamos los últimos 40 o 50 años. Crisis económica en la Argentina, crisis económica en el Brasil, recesión en Europa y en los Estados Unidos la situación está a punto de estallar. Todos coinciden en eso. Entonces, ¿qué va a pasar si se nos cierran a nosotros las válvulas de escape? El Paraguay también puede explotar si no se entiende que para que este país sea gobernable hay que hacer reformas económicas y sociales. No va a seguir funcionando el Paraguay así como funciona hasta ahora. ¿Cómo lo ves a Mario Aldo? Con un poder condicionado después de lo del acta de Itaipú y con la permanente amenaza de que se reflote el juicio político en algún momento, ¿o consideras que incluso lo que ocurrió en Argentina, una de las sociedades más explosivas, que Macri, pese a todo, pudo culminar tranquilo su gobierno? Bueno, voy a empezar por el final. El gran problema es que yo te decía que en la Argentina Macri está pudiendo culminar su mandato sin muchas explosiones, pero sí también con mucha protesta social, porque en la Argentina a uno le puede gustar o no gustar, pero el peronismo es un fenómeno social e histórico muy arraigado y de alguna manera coloca en las masas, en las grandes capas sociales argentinas, una perspectiva de esperanza. Entonces, ¿por qué no reventó en la Argentina todo? Porque había elecciones, ganó el justicialismo nuevamente y como que se cifran las esperanzas en lo que va a venir. Por eso nomás Macri pudo terminar. Pero si la situación económica argentina hubiera sido así como está ahora, 2 años atrás, yo no creo que hubiese podido terminar. Entonces allí hay una situación específica. ¿Por qué voy del lado argentino para venir aquí al caso paraguayo? En el caso paraguayo nosotros no tenemos algún actor político que en el imaginario de las masas esté planteado como el gran redentor social.
No hay eso, esa es una realidad. Las elecciones son recién en el año 2023, falta demasiado tiempo. Y el gobierno de Mario Abdo Benítez es parte de esos gobiernos que, si uno se observa en la transición paraguaya, nosotros tenemos ciclos de gobiernos débiles y gobiernos fuertes. Gobiernos débiles, gobiernos fuertes. Uno ve, por ejemplo, el gobierno de Wasmosy, un gobierno muy débil que tuvo que vivir cubriendo con hipotecas el tiempo de su gobierno. Después viene un gobierno fuerte, o por lo menos se quería un gobierno fuerte con Lino Oviedo, se le trunca y viene un gobierno de unidad nacional que se aguanta más o menos. Pero después viene a poner orden Nicanor Duarte Frutos. Decir, bueno, necesitamos aquí firmeza. Y Nicanor controla el poder. A uno le puede gustar o no gustar, pero tenía control del poder por gran parte de su gobierno. Pero a la gente eso le cansó también y viene un gobierno débil, el gobierno de Fernando Lugo, que agrupa todos los descontentos en contra de lo que era el gobierno de Nicanor y en contra del Partido Colorado. Se genera mucha inestabilidad al punto que Lugo pierde el poder en el 2012 y la gente quería otra vez seguridad y certeza. Viene Cartes, que consigue administrar el poder de manera bastante centralizada, que de alguna manera genera también una reacción en la gente. Y allí Mario Abdo lo que hace es capturar a todos los descontentos, que lo único que tenían en común era el descontento en contra de, pero no tenían un programa común. Y el gran problema de Mario Abdo es que yo solía comparar, y suelo comparar, desde el inicio de su gobierno. Mario Abdo me recuerda mucho a cómo eran antes las tripulaciones piratas. Y ojo, no lo digo de manera despectiva, lo digo históricamente. Antiguamente las tripulaciones piratas, ¿cómo funcionaban? Se enfrentaban a los barcos de la corona. Venían los barcos de la corona de Europa, muy fortificados, muy modernos, con un capitán con orden y mando sobre la tropa. Él era la máxima autoridad, nadie podía desconocerle. En el caso de los piratas, no. Los piratas hacían una asamblea entre los piratas y elegían a uno de ellos. Era como una especie de, como dicen los parlamentarios, un primus inter pares. Uno igual a ellos, pero que no tiene más poder que ellos. Solamente puede conducir la nave, ¿hasta cuándo? Hasta alcanzar el botín. Una vez que alcanza el botín, ¿qué pasa? Vuelve a la asamblea de los piratas. El gobierno de Mario Abdo es eso desde el primer día. Entonces no es el juicio político la causa de. El juicio político truncado en julio fue la consecuencia de que Mario Abdo es el capitán del barco corsario y su gobierno está condenado a ir a la deriva con riesgo de hundirse en cualquier momento. ¿Será ahora, de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año? No lo sé. Hipótesis. Yo creo que viendo cómo están funcionando las cosas, Mario Abdo no corre riesgo de un juicio político hasta noviembre del año que viene. ¿Por qué? Porque las internas del Partido Colorado en el mes de julio son tan fuertes que si el sector de Honor Colorado en este momento impulsara un juicio político, podría ser el causante de una fractura en el Partido Colorado meses antes de las elecciones municipales, derrota masiva al Partido Colorado como sucedió en Ciudad del Este con Miguel Prieto, y Cartes sería culpado de ser el artífice de entregarle el poder a la oposición. Sin embargo, si se dieran las internas del Partido Colorado, y todo parece indicar que Honor Colorado gana las internas porque el sector oficialista está como que extraviado, Cartes se hace con la Junta de Gobierno, gana algunas ciudades importantes, al día siguiente está en la agenda el juicio político. ¿Hay motivo o no hay motivo? Se va a encontrar motivo. Juicio político, como su nombre lo dice. Así es. ¿Fuiste el creador de Mario Ferreiro o no? Digámosle que fui la persona que le introdujo a Mario Ferreiro en la política. Eso sí, categóricamente. Que estuve detrás de su candidatura para presidente y su candidatura para intendente. ¿Vas a jugar el partido municipal? No. En mi caso particular, no. ¿O consideras que lo que creaste en su momento con Mario Ferreiro tiene proyección en el 2020? No, lo del espacio político que gira en torno a Mario Ferreiro no tiene ninguna proyección política. Eso es categórico. De que lo van a intentar, pueden intentarlo, pero incluso dentro de la oposición hay como un consenso en que no solamente Mario Ferreiro, sino que exponentes de su sector no tienen la posibilidad de articular un amplio frente opositor. Eso es categórico. O sea, en la oposición eso es claro y nadie discute. No se lo plantea tan abiertamente porque no es el Partido Colorado que está en función de gobierno y que sus internas se publicitan mucho. Pero en la oposición todo el mundo coincide que Mario Ferreiro es un fracaso absoluto y estrepitoso. No solamente no tiene proyección para el 2020, perdió la posibilidad de tener proyección para el 2023 también. Y ojo, Mario Ferreiro en algún momento
era candidato a presidente puesto. Es más, yo creo que si Mario Ferreiro hubiese tenido el coraje de aceptar proyectos que se le planteaban a él en el año 2017, después de haber sido ya electo intendente, él podría haber evitado la crisis de la enmienda y podría incluso haber sido el candidato que unifique a la oposición paraguaya. Estaban dadas las condiciones. Rechazó esa posibilidad y se encerró en el mundo municipal. Y se encerró en negociados, internas, problemas sin solución por falta de gestión, y lastimosamente se dilapidó ese proyecto político. ¿Consideras que el Partido Colorado puede volver a recuperar el municipio de Asunción viendo el fracaso de la administración de Ferreiro? Creo que el Partido Colorado tiene más fácil ahora de lo que hubiese tenido con una administración de Mario Ferreiro exitosa. Tiene más fácil. Pero hay un cambio incluso demográfico en el electorado paraguayo y el Partido Colorado ya no es la mayoría del electorado, es la minoría más grande. Pero esa minoría más grande tiene muy difícil el panorama si se consigue del otro lado presentar un frente opositor unificado. Puede ser un fracaso la administración de Mario Ferreiro, pero tampoco el Partido Colorado tiene, digámosle, muchas preseas que exhibir diciendo no, nosotros somos el ejemplo de una administración exitosa. Es complicado. Si la oposición consigue cuajar en una candidatura unificada, el Partido Colorado va a tener muy difícil, porque además de eso, ¿quién sería el candidato del Partido Colorado? Los que hasta ahora se están ofreciendo le facilitan a la oposición el trabajo. Brillante, Camilo. Una última pregunta para ir cerrando este trago de realidad. A Camilo lo conocí, como dije al principio, ya disputando una banca de la Cámara de Diputados por Asunción. Tuviste muchos intentos para llegar al Congreso, intentos fallidos. Llegaste al Poder Ejecutivo como ministro en el gobierno de Fernando Lugo y fuiste muy atacado por un grupo corporativo muy fuerte en el Paraguay que marca la agenda mediática y muchas veces política. Cuando hacíamos el análisis de quién tiene el poder real en el Paraguay, medio coincidimos los dos en ese campo, ya que muchos ni siquiera se someten a la voluntad popular, ni siquiera le votamos, ni siquiera le leemos a veces, pero son quienes gobiernan el Paraguay o que manejan los hilos del verdadero poder en la República. ¿Por qué crees que fuiste tan perseguido por ese grupo corporativo, Camilo? Yo te decía hace rato que si uno observa los grandes grupos de medios de comunicación, los grandes holdings, que hay como 4 grandes holdings en Paraguay. Uno vinculado al grupo Bierzi, otro al grupo Cartes, otro al grupo Sucolillo y el otro a un extranjero que maneja algunos canales de televisión. Ángel González. Sí, el fantasma le dicen González. Pero digamos, estos 3 grandes conglomerados son los que se disputan la interpretación de los hechos. No la opinión pública, como dicen algunos, la opinión publicada. Y la opinión publicada es la opinión de los editorialistas. Y los editorialistas son los que representan los intereses políticos de sus propietarios. ¿Intereses políticos en qué sentido? Defensa de intereses económicos, de intereses culturales, de intereses fácticos concretos, de negocios concretos. O sea, el grupo Sucolillo tiene intereses muy concretos en algunos negocios muy concretos. Recuerdo yo cuando estaba saliendo el tema de la Costanera, por ejemplo, se oponían pero a muerte, que la Costanera estaba llena de delincuentes, que era gente sucia, que se inundaba todo. ¿Por qué? Porque el grupo Sucolillo tenía intereses inmobiliarios hacia la otra zona de Asunción, el nuevo centro de Asunción. Estaban sus shopping, estaban sus intereses inmobiliarios directamente, etc. Entonces necesitaba socavar el centro de Asunción. El caso del Metrobús y varios intentos más que se opuso por sus intereses económicos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Los grandes grupos de comunicación en Paraguay tienen algo en común en este momento. Ninguno de ellos
ninguno de ellos es controlado por algún periodista. Todos los dueños no tienen nada que ver con el trabajo de la comunicación. Sus principales fuentes de acumulación de riquezas están en el negocio inmobiliario, financiero, comercial o lo que sea. Y usan sus medios de comunicación como garrote para atacar a sus adversarios políticos. Y adversarios políticos son aquellos que ellos identifican como posibles peligros para sus intereses económicos. En mi caso particular yo lo tengo clarísimo. La familia Sucolillo viene de una formación todavía de la época de la Guerra Fría, donde veían comunistas hasta en la sopa. Entonces, alguien que no se sometía directamente a las reglas de la buena sociedad, a las reglas de la buena aristocracia rancia asuncena, que no tiene apellido de la familia bien asuncena, y no puede levantar cabeza. Y más con la sospecha de ser medio zurdito, es un peligro, hay que liquidarle antes de. Entonces, ¿cómo te vas a atrever vos a contestarle a esa gente? Recuerdo yo un episodio que a mí me costó, ahora viendo a la distancia, sé claramente que fue lo que dijeron, no, esto ya es intolerable. El rally. El rally. Porque tienen intereses familiares incluso allí. Y para ellos eran, pero esperen un poco, ¿cómo va a venir alguien cuyo apellido es desconocido, no es de la familia que se van a estos clubes de la alta sociedad, a decirnos que no vamos a poder irnos al patio al que siempre nos fuimos a jugar, a matar animalitos y violar indígenas? No podemos hacer si es nuestra diversión. Entonces para mí era un escándalo hacer una situación dramática de sequía, necesidades económicas y sin que se tomen los recaudos. Eso nomás le pedíamos, le decíamos, hagan, pero señores, ¿cuántas denuncias de que se matan animales, se violan indígenas, le hacen gastar plata al Estado? Paguen a usted las ambulancias, paguen a usted el servicio de patrulleras. No vayan a hacernos gastar los ciudadanos a lo que ni siquiera solamente es un deporte de gente adinerada. Es un campo de exhibición de las grandes multinacionales. Porque no hay empresa paraguaya de vehículos, son grandes multinacionales. Entonces, la familia Sucolillo vio como un atentado contra sus intereses económicos y tenía que liquidar. No importa con lo que sea. Te generan el estigma, te criminalizan socialmente y a partir de allí vos caminás por las calles con el espíritu clavado por ABC Color. Ahora, lo simpático de todo eso es que ABC Color siempre se plantea como el diario que va a dar clases de moral, buenas costumbres. Pero cuando se encuentran periodistas que son más corruptos que los llamados corruptos que ellos investigan, es mutis por el foro. El diario ABC Color jamás va a contar por qué le echó a un periodista que ellos mismos le pillaron como corrupto. Pues claro, sería echar por tierra sus grandes investigaciones. O jamás van a contar que tienen periodistas dentro del propio diario que es imposible que vivan de la manera en que viven con su salario de periodista, pero ellos dejan eso, porque son sus perros de guerra que les sirven para algún tipo de operaciones. Ese es el diario de ese color. Como el ministro número 10, Carlos Benítez de la Corte, por ejemplo, que tiene un hotel granja. Yo no le conozco. Yo conozco el caso de otros periodistas y conozco el caso de otras operaciones en el diario de ese color, pero lo penoso de todo eso es que ellos pueden hacerle algún tipo de interpelación a cualquier persona que se les cruce, pero nunca ellos van a responder nada. O sea, nunca el diario de ese color, ni sus periodistas ni sus directivos van a responder lo que muchas veces la gente quiere saber de ellos. Nunca. Ellos pueden preguntarle a cualquiera, pero nadie puede preguntarle a ellos. Caramba, qué coincidencia. Gracias, Camilo. Gracias, Edita. Un gustazo tenerte aquí una noche más de Un Trago de Realidad. Muchas gracias.